Buenos días, good morning, bon día a todo el mundo. En primer lugar, darles la bienvenida a este Congreso Mundial de Ufología que tiene como marco incomparable la montaña de Montserrat. Un evento que está organizado por 08 Presents y que, con toda la ilusión del mundo, ha intentado reunir en este lugar tan emblemático para los catalanes como es Montserrat, pues a lo más nutrido de la ufología. Miren, hace aproximadamente unos 30 años, bueno, no lo he dicho, mi nombre es Josep Guijarro y como muchos de los que comparten hoy esta jornada maratoniana de ufología, me apasioné por los ovnis cuando era un chaval. Hace 30 años, yo tenía entonces 16, organicé un congreso de ufología en mi ciudad, en Tarrasa, aproximadamente a unos 30 kilómetros de distancia de donde estamos, y allí conocí a un personaje singular. Su nombre era Luis José Grífol, y él me habló por primera vez de los contactos que tenían lugar en esta montaña sagrada. Obedeciendo a una especie de intuición telepática, este hombre subió en 1974 por primera vez a San Jeroni, que es el punto más alto de la montaña. Y allí vio unas luces que literalmente le hicieron hacerse caquita encima. Porque al impacto de la luz se unía el que tras esas luces él adivinaba a ver a familiares ya difuntos, con lo cual aquello le impresionó y decidió subir todos los meses ininterrumpidamente a lo largo de los próximos 40 años de su vida. Se dice pronto, ¿verdad? Hay que tener fe. El caso es que en un rellano anexo a la Roca Foradada, que es una roca muy peculiar que se encuentra no muy lejos de aquí, en el término de Santa Cecilia de Montserrat, ha ido protagonizando contactos mental-visuales con lo que él llama energías angélicas. Porque cuando hablamos de ovnis, ¿de qué estamos hablando? Algunos pensarán que se trata en efecto de seres biológicamente extraterrestres. Otros pueden pensar que estamos frente a una realidad de un universo paralelo, de otras dimensiones. Otros pueden pensar en energías angélicas, porque dentro del universo ovni caben muchos puntos de vista y caben muchos enfoques distintos. Y este congreso es una buena muestra de esto que acabo de decir. Por aquí desfilarán desde ufólogos muy racionales a otros que ya no necesitan pruebas para creer, saben que es real, saben que están aquí. Y por lo tanto dan un paso más. Yo les envidio, soy todavía racional en mis postulados porque necesariamente necesito abrirme y abrir los ojos a la sociedad que cada vez está más pendiente de su teléfono móvil y no de mirar a las estrellas. Y cuando abandonamos el teléfono móvil, lo dejamos en el bolsillo y miramos al firmamento, descubrimos miles y miles de puntos luminosos. Los científicos han descubierto que entre esos miles y miles de puntos luminosos hay por lo menos 2000 planetas extrasolares. ¿Creen ustedes, por tanto, que estamos solos en el universo? Decía Sagan, si todo esto está vacío, ¿cuánto espacio desaprovechado? Y es verdad, no creo que estemos solos. Es más, creo que nosotros somos extraterrestres. Mi investigación a lo largo de esos 30 años, si algo ha podido constatar, es que efectivamente hay un vínculo entre el ser humano y los antiguos dioses. Decían los textos sagrados que los dioses, lo dicen plural, Elohim, los dioses nos hicieron a su imagen y semejanza. Y es curioso, porque les decía que a lo largo de esos 30 años de investigación he pasado de un enfoque muy racionalista a un enfoque prácticamente
que roza lo espiritual. Y es porque básicamente, para llegar a las certezas, para llegar a una conclusión personal, uno tiene que dejar de lado su racionalidad y encontrarse primero consigo mismo para poder mirar al cielo con unos ojos bien distintos. Y yo me pregunté en un buen día si esa actitud que todos hemos sentido de niños y otros hemos conservado hasta edad adulta, de ir a un lugar al cielo abierto y quedarnos contemplando en silencio las estrellas, si no será similar a ese acto natural que hacen, por ejemplo, los salmones cuando suben río arriba para ir al lugar donde nacieron. Miren, hay un premio Nobel que se llama Francis Crick, que en 1974 postuló una teoría muy singular. Se llama la teoría de la panspermia. Según esta teoría, una civilización extraterrestre hace millones y millones de años mandó material genético al firmamento. Es posible que se estuviera enfrentando, como ahora los seres humanos, frente a un cambio de era traumático. Puede que los recursos escasearan, ¿le suena? Puede que el sol, su sol, estuviera amenazando con llamaradas solares la destrucción. Puede incluso que un gran meteorito amenazara su existencia. Y tenían un plazo de tiempo, tal vez 1 siglo, 2 siglos, para intentar solucionar ese acontecimiento. Yo pienso que esas gentes, esos hermanos del cosmos, lo que hicieron fue perpetuar la vida. Si algo nos enseña la observación, es que todas las especies nacen para nacer, reproducirse y morir. El legado de la vida, por lo tanto, es el central, es reproducirse. Ojo, no vayan ahora aquí a hacer el amor todos con todos, ¿eh? Esto lo podemos dejar para la noche. Me refiero a que hay que perpetuar el ADN, hay que perpetuar la vida. Y para perpetuar la vida, una posibilidad, sugerida además magistralmente en el film Interestelar, es colocar ese material genético en sondas y que la mágica acción de la gravedad la lleve hasta donde buenamente quiera. Pero miren ustedes qué casual, que si vino a parar a la Tierra, fuera o no, por efecto de la gravedad, la Tierra tiene una serie de singularidades muy importantes. Primero, tiene 2 enormes planetas gaseosos, Júpiter y Saturno, que hacen de escudo de muchas de las amenazas en forma de asteroide o de meteorito que podrían destrozar la Tierra. Tiene la gravedad precisa para que el aire no se escape y tampoco quede muy denso, como le pasa, por ejemplo, a Venus, y tengamos una gravedad estupenda para reproducir y crecernos. Y tiene un elemento mágico, el agua. El agua, no sé si se han dado cuenta, es un estado de los 3, ahora esto ya ha quedado desfasado, ya se habla de más estados de la materia, pero uno de los 3 estados de la materia de una fórmula química que es el H2O, hidrógeno y 2 oxígenos. Significa que en estado gaseoso el agua es vapor y en estado sólido es hielo. Si ustedes cogen, ¿qué les digo yo?, una barra de metal y la funden, la convierten en estado líquido y tiraran luego una barra de metal adicional a ese cubo, ¿qué creen que pasaría? Pues que la barra de metal se va al fondo. Todos los materiales se van al fondo, menos uno, el agua. El agua, cuando se congela, queda arriba y debajo, en los océanos, prosperó la vida, hasta que fue suficientemente fuerte e interesante para que pudiera emerger cuando las condiciones derritieron los hielos y emergió la vida en el planeta. Fíjense ustedes qué casualidades, podría nombrarles muchas más casualidades que han hecho posible que la vida prosperara en la Tierra. Es como que hay un plan detrás de todo esto, hay una intencionalidad. Y yo creo que muchos de ustedes hoy, y a partir de hoy durante los 3 próximos días, van a tener oportunidad de encontrar su particular sitio dentro de este gran puzzle que constituye el fenómeno OVNI, que constituye la vida extraterrestre. Y quiero pensar que cuando hablo de extraterrestres no me refiero única y exclusivamente a seres alienígenas. Me refiero a la posibilidad
de que sean sujetos de otras dimensiones, seres espirituales, ángeles, ¿por qué no decirlo? Es decir, hay un montón de teorías que podrían dar explicación y sustento y que van a ver ustedes desfilar aquí en mayor o menor grado de evidencias. Pero al final, yo siempre digo una cosa, hay que mantener la mente abierta a todo, pero no creer en nada. Antes de terminar esta presentación general, me gustaría, ante todo, agradecerles su presencia aquí en Barcelona, aquí en Montserrat, donde espero que se encuentren lo mejor posible. Trataremos un servidor y el equipo tanto de voluntarios como Robin y Helen, a los que quiero mandar de aquí un enorme abrazo, como a Carme Domènech, como a Esther y Helios, que van a ser nuestros traductores para que ustedes puedan comprender, sin perderse ni un ápice de las cosas que se están contando en el Congreso, así como a los colaboradores, la Caja de Pandora. Un saludo para todos los que nos siguen en streaming, también desde Mindalia Televisión, desde UFO Spain, Universal Spiritual Awakening y Lighthouse Barcelona. A todos, gracias por estar aquí. Empieza The Ufology World Congress. Muchas gracias. He hecho más corta mi intervención para que no nos vayamos de tiempo, de manera que después, al final de cada una de las intervenciones, tenemos oportunidad de que ustedes pregunten. Y nada, vamos a empezar ya nuestro programa previsto con la primera de las ponencias que gira en torno al lugar en el que nos encontramos. Un lugar que no lo he dicho, pero es muy importante. Es una anécdota, si me permiten robar 3 minutos más. Cuando yo subí aquí por primera vez con Luis José Grifol, era un joven advenedizo, tenía 16 años, y un compañero de la radio se brindó a llevarnos en coche hasta Montserrat. Era la primera vez que veníamos, no teníamos ninguna idea de dónde se producían este tipo de encuentros. Y además lo que esperábamos encontrar era telescopios, aparatos de radio, qué sé yo, aparataje científico. Y después de dar muchas vueltas a la montaña, sin encontrar el lugar donde acontecían los encuentros mental visuales, de repente, a través del cristal del vehículo, vimos una luz muy potente en el firmamento. Les puedo asegurar que el subidón de adrenalina fue brutal. ¡Para! Y el coche se detuvo, bajamos, saqué mi cámara, empecé a hacer fotos como un loco, no salía ni una, por cierto, y estaba tan absorto en aquella observación que una luz me iluminó de frente, me envolvió por completo. Era un coche que venía en sentido contrario, no era un ovni, no era un encuentro en la tercera fase. Pero qué casualidad, era el coche de Luis José Grifol, el contactado que tenía lugar. Y le dije, mira, está allí. Y él miró pausado y dijo, la luna. Era la luna, la puñetera luna, que con sus nubes nos había hecho creer. I believe, ¿no? Quiero decirles que a veces uno puede llegar a conclusiones por la vía del corazón, pero a veces es importante tener la mente fría y la racionalidad. Es verdad, y quiero mandarle desde aquí un recuerdo emocional a Luis José Grifol, que él ha luchado durante 40 años para que Montserrat fuera el faro extraterrestre de este país, de España. Y hoy no está con nosotros, estoy seguro, por cuestiones personales, no voy a desvelarlas aquí, pero quiero mandarle un fraternal saludo. Como sea, Luis, desde el año 74, viene protagonizando esos encuentros, como digo, pero esta montaña, y ahora nos lo contará el próximo invitado, acredita una larga historia de avistamientos ovni. Desde el 880, que la Virgen Moreneta
esta que ustedes pueden ver a escasos metros de aquí, y les invito a que lo hagan, fue localizada gracias a que durante 3 sábados consecutivos unas luces iluminaron el punto en el que estaba guardada, una cueva. Y paranormalmente, esto seguro nos lo cuenta Darboux, eligió el lugar en el que tenía que erigirse la basílica, hasta, y esto es investigación personal, el siglo XVI, un acta notarial refleja cómo durante 3/4 de hora luces de variados tamaños iluminan la montaña en un hecho que califican los notarios de la época como sobrenatural. ¿Qué podía ser si no ovnis? No existían. Vamos, conocemos la palabra ovni a partir de 1947, que Kenneth Arnold tiene ese primer avistamiento en tiempos modernos. La historia del fenómeno ovni es tan vieja como la historia de la humanidad. Pero estos 2 hechos, y si ustedes quieren les puedo sumar un tercero, que es que muy cerca de aquí, en una localidad que se llama Manresa, se celebra la fiesta de la extraña luz, porque una luz que vino de Montserrat se coló en la iglesia del Carmen y después de dar una vuelta a la nave, salió por una de las ventanas y todas las campanas empezaron a sonar. Yo creo que vamos a dejarlo aquí para presentar al primero de los ponentes, un ponente que, por cierto, prácticamente no necesitaría presentación, porque es uno de los pioneros en lo que a materia, vamos a llamar, paracientífica, ha sido precursor en este país. Me refiero a Sebastián Darboux, periodista, presentador de radio y de televisión, guionista, realizador de cine. Tiene a sus espaldas uno de los primeros premios Ondas concedidos en su programa de la cadena SER, uno de los primeros programas dedicados al mundo del misterio. Ha sido durante muchos años director general del certamen Magic Internacional, el más importante de los eventos hasta hoy, porque este le supera. El más importante de los eventos, digo, que se organizan en Cataluña. En la actualidad dirige y presenta el espacio Misteris amb Sebastià Darboux a RAC1, una emisora de radio de ámbito de Cataluña, y ha sido fundador de la revista decana de todos estos temas, la revista Karma 7, que dirigió, además, en una época en la que tuve oportunidad de compartir con él como redactor jefe esa aventura editorial. Con ustedes les pido un aplauso para Sebastià Darboux. Buen día, buenos días, good morning. Vamos a ver. Lo haremos en castellano y que lo traducen en inglés, ¿verdad? Yo, como decía Josep Guijarro, empecé a venir a esa montaña en los años 60, cuando estaba en Televisión Española. Fijaos hasta ahora las veces que he venido, investigado y la conozco muy bien. Pero bastante bien, ¿eh? Y me he encontrado que esta montaña realmente es mágica. Yo quería decirles que el lugar donde estamos es importantísimo que se celebre aquí, porque es uno de los lugares más significativos para el tema de los ovnis, para el tema de los avistamientos ovnis. Esto no es la Plaza de Cataluña, no es las Ramblas, sino es una montaña sagrada, no precisamente por los cristianos, los benedictinos, sino por los cultos paganos ya de la época de los celtas y a posteriori por otros cultos. No sé si van a ver estas fotografías que vamos a adornarlo. Esto es Montserrat. Montserrat hace 25 millones de años, aquí no lo ven, era este mar. Era un mar tranquilo, de pocas profundidades. Este mar, que fue surgiendo el mar, fue escondiéndose y fue surgiendo la montaña, lo ven al fondo. Aquí no se ve bien porque los focos nos lo están privando. Es una montaña de la era terciaria, es decir, entre 65 y 65 millones de años, ¿sí? Hasta 1,5 millones de años. Y se fue produciendo una orogénesis
que motivó el surgimiento de esta montaña, que cada vez, como van viendo, el mar se va retirando y la montaña va saliendo. ¿Lo ven? Y salió así. O sea, no la cerraron Los Ángeles. Fíjense, visto desde arriba, como es esta serralada, esta sierra montserratina, ¿voy bien para la traducción? Tiene 10 kilómetros de largo, es bastante, por 5 kilómetros de ancho, y tiene centenares de cuevas con más de 10 fuentes de agua pura, purísima, que se puede beber. Está formada por un conglomerado de rocas, que ahí las ven. Está formada por este conglomerado que tiene, desde que Montserrat es Montserrat, no cuando era mar, tiene una antigüedad de 4 millones de años de existencia y que esto abarca, pues no sé, 2000 eras de nuestra existencia humana y cubriría, vamos a ver, en la existencia de la humanidad, desde que vivimos, desde que vive el ser humano, cubriría unos 9 metros de extensión dentro de los 10 kilómetros que tiene esto. O sea, fíjense, la humanidad sería pequeñita al lado de esto. No significa absolutamente nada el ser humano a escala de la historia, pero es importante tener en cuenta que esta es una montaña con mucha antigüedad. Fíjense, estas puntas que están viendo son los menhirs naturales. Entonces, estas puntas han estado durante 4 millones de años recibiendo la energía cósmica del universo. Por eso esta montaña está cargada de energía, porque por esos menhires, fíjense, creo que hay 75 agujas aquí, 75 agujas importantes, más o menos, que reciben la radiación cósmica y cargan la montaña de Montserrat con energía sideral, energía cósmica, que no tienen otras montañas. Claro, y es un conjunto, tiene muchas puntas para cargar energía. Estas puntas que resplandecen es donde se han podido detectar estas llegadas de energía. Visto desde arriba, aquí tengo una imagen facilitada por Google Earth, que es una imagen vista a Montserrat desde arriba. ¿Ustedes ven algo en esas montañas? ¿Ven algo? Pues fíjense. Son como monstruos bajando, como figuras. ¿Lo ven? Eso ha sido fotografiado desde el satélite. Esto es Montserrat. Aquí ven otro. ¿Cómo lo ven? Esta es una de las estribaciones de la Sierra Montserratina. Esta es una, esta es otra. ¿La ven? ¿Cómo lo ven? Es extraño. Claro que uno puede decir, bueno, esto son interpretaciones subjetivas. Podría ser. Esta es una imagen borrosa. Pero, sin embargo, porque no hemos podido conseguirla más clara, sin embargo, si nos fijamos bien, veremos que tiene un casco y una figura de un ser. ¿La veis? Hay un casco en la parte de arriba y una figura de un ser. ¿Quién hizo Montserrat? Fíjense más en detalle cómo son las rocas de Montserrat. Estriadas, extrañísimas, ninguna otra montaña se parece a esta. No hay ninguna otra montaña en el mundo que se parezca a esta. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué caprichos de la naturaleza pudo hacer esto? No lo sabemos, porque estamos aquí estudiando con los geólogos, sabemos de qué tipo de rocas son, pero no lo sabemos. Y detrás, de esto podemos decir que Montserrat tiene unas formaciones como esta, ¿no ven? El Castell d'Otger, las Magdalenas, la Gorra Frígia. Las puntas de Montserrat tiene como figuras que le llaman els encantats. Son singulares figuras que aquí le llaman los encantados, los encisats, los encantats, y que el catedrático de Geología y Biología, el doctor Ángel Hernández, dice que eso no es, va más allá de la casualidad, porque fíjense qué cantidad de rocas extrañas
como puestas una encima de otra, algunas con unas piedras encima. ¿Qué explicación puede tener? Fíjense, la monja, el loro. En ningún otro lugar del mundo, ni en la Capadocia, yo he estado varias veces en la Capadocia, encontrarán esto. Fíjense, aquí tenemos más. Todo esto, claro, desde aquí no lo veis, deberíais tener un día libre para subir arriba y pasear un rato para verlo. Bueno, como decía, el doctor Ángel Hernández, que es un catedrático de geología y biología, dice que Montserrat es la roca más extraña que hay en el mundo y que es incluso mucho mayor que la roca de Aires, que es la roca o montaña sagrada que tienen en Australia, que mide solo 3,5 kilómetros, la nuestra mide 10,5 kilómetros. Por lo tanto, nos encontramos ante una montaña insólita. No sabíamos cómo explicar lo que ocurre en Montserrat. Lo que sí sabemos es que Montserrat, aquí tenemos más formaciones extrañas, ¿verdad? De Montserrat, menires, ¿conocen los menires de Stonehenge o cualquiera de los que tenemos aquí en Cataluña o en el sur de Francia, que están hechos por los celtas, por los druidas? Sin embargo, estos son naturales. Y encima hay piedrecitas, ¿verdad? Que son toneladas de piedrecitas. No tenemos una explicación de cómo llegó a hacerse esto, sobre todo estando en el fondo del mar. Lo que les decía antes, aquí estamos viendo Montserrat abajo, arriba, y abajo estamos viendo la gran roca de Aires, que es la que tienen en Australia, que es su roca sagrada, donde van los aborígenes a hacer sus rituales, igual que vienen aquí los cultos paganos y cristianos a hacer rituales en la montaña de Montserrat. Desde luego no hay color a favor de Montserrat, si la estáis viendo, ¿eh? No hay ningún color. ¿Esto qué es? ¿Lo saben? Esto es uno de los 2 chakras espirituales que en el mundo existen. Uno es Montserrat, en el mundo occidental, y el otro es el Tíbet. Esto es el Tíbet. El Tíbet. Dice el Dalai Lama, que suele venir por aquí, por Barcelona, por Cataluña, dice que es algo maravilloso, que él se quedaría a vivir aquí, porque el Tíbet está muy bien, pero Montserrat es extraordinario. ¿Lo veis? Qué imágenes de Montserrat aquí, nevada. Entonces, no me extraña que los cultos paganos, y me estoy refiriendo a unos 2000 años antes de nuestra era, 1500, no los benedictinos de la Edad Media, ya vinieran aquí a efectuar cultos y rituales, cultos sagrados para ellos, como posteriormente llegaron los cristianos y efectuaron cultos católicos. Y nombraron a una virgen, que es la Virgen Negra, patrona de Cataluña. Esta es la Virgen Negra, patrona de Cataluña, que fue declarada la moreneta, porque es morena, por el Papa León XIII, el 12 de septiembre de 1881, en el siglo XIX, la declararon patrona de Cataluña. Porque una Virgen Negra tenía que estar en un lugar como este, que me parece extraordinario. Extraordinario las imágenes que estamos viendo. Y desde 1987 es un parque natural, declarado parque natural, por donde pasan más de 2 millones de turistas al año. Hoy has visto que estamos llenos de japoneses, pero pasan millones de turistas al año. Vemos la luna y vemos Montserrat abajo. A mí estoy enamorado de esta montaña porque me parece extraordinaria. Y vamos a ver esto. En ese punto que vemos este sol, alguien podría decir, esto es un ovni. No, no es un ovni, es el sol, pero que ilumina Montserrat y que ilumina la espiritualidad de esta montaña, que en realidad es protoespiritualidad, porque es una montaña pagana, como decía, en donde se produce la simbiosis entre la materia y el espíritu de las personas que vienen a Montserrat. Como veis, en la parte baja
y en la parte alta tenemos rocas, pero en medio, más bien tirando a la parte alta, tenemos vegetación. Esta vegetación que hay aquí es muy importante tenerla en cuenta por lo que diré ahora. ¿Cómo es que hay unas zonas de vegetación y en las otras está árido, es roca dura? Si nos remontamos a la época de los celtas, que de las noticias que tenemos de aquí, en Montserrat, en nuestra era, los sacerdotes druidas efectuaban rituales en la parte alta de Montserrat. Y ellos se movían y utilizaban un árbol sagrado que es el teix, el tejo, en castellano, en inglés, el tejo, no sé cómo se dice, el teix, y efectuaban, aquí tenemos uno de tejo. Esta mañana le estaba preguntando aquí al Josep, digo, ¿ves aquel árbol de allá? ¿Qué es? Nadie lo sabe decir. Bueno, pues el tejo es importantísimo que esté aquí, porque es un árbol que no pertenece a esa montaña, pertenece al centro de Europa, Irlanda, Escocia. Sin embargo, los celtas lo plantaron y al lado de un caminito que hay, caminito de ronda de Montserrat, ayer lo estuve fotografiando, creo que hay un par, y en la plaza de Montserrat hay otro tejo que todavía se conserva. ¿Lo veis? Estos son los del caminito de ronda, los dos tejos que se encuentran, se puede ver enfrente mismo al salir, y que nos van indicando la presencia de una protohistoria espiritual antes de nuestra era. Este señor de aquí, que no lo conoce, es el padre Basili. El padre Basili. El padre Basili es el último ermitaño que ha vivido, aunque ahora ya ha muerto, que vivía aquí en Montserrat. Vivía arriba en una ermita y murió, y es el único hombre que yo he conocido antes de morir que dominaba el lenguaje de los pájaros, hablaba con los pájaros. El padre Stanislau Basili. Cuando él vivía como ermitaño en la cima de la montaña y hablaba con la gente que le quería ir a ver. Él no bajaba aquí a efectuar charlas, ni tenía una relación especial con la gente, pero cuando estuvo aquí en Montserrat del Dalai Lama, estuvo para ver al padre Basili. Y es al que le dijo el Dalai Lama, hace unos 10 años estuvo aquí el Dalai Lama, el padre Stanislau Basili, le dijo que la sabieza, la sabiduría de esta montaña no la había encontrado más que en su propia montaña, en los Himalaya. Y el Dalai Lama expresó, y lo tenemos grabado, un deseo, y dice, es un deseo imposible de cumplir, pero me gustaría vivir como ermitaño en la cima de la montaña de Montserrat. Y eso que lo diga el Dalai Lama, para nosotros es muy importante porque es de otra espiritualidad que no es la nuestra, pero que sin embargo existe. La influencia de los cultos paganos en Montserrat es evidente. Primero fueron ermitaños, los monjes llegaron en la Edad Media y vivían en cuevas. En esas cuevas se han podido reproducir algunos dibujos, se puede ir a las cuevas, sobre todo si sois excursionistas, y veréis cómo pudieron vivir durante siglos esta gente en esas cuevas. Y aquí tenemos a una de las más antiguas ermitas, que es la de Santa Ana. Dirán, ¿y qué tiene que ver? Bueno, Santa Ana a la izquierda es un dibujo de cuando existía. Santa Ana a la derecha es una foto de lo que ya no existe. Solamente existe, a ver si tengo por aquí el puntero, si va o no va, sí, ahí abajo, ¿ven? Una pared que viene a ser esta pared. Es esta pared. Bueno, pues aquí en Santa Ana, que fue lo primero que cristianizaron, los celtas bajaban a ese lugar donde hay una fuente de agua continua. Aquí tenemos un druida, un sacerdote celta, es un mago druida, que lo tenemos en la sala. ¿Por aquí? Lo he visto antes, por allá detrás me saluda. Le he dicho, ven, ya ha venido, podrían hablar con él. Pues
efectuaban estos rituales en ese lugar donde luego pusieron Santa Ana, la ermita de Santa Ana. La ermita de Santa Ana, desgraciadamente, desapareció, pero ellos bajaban por la noche, antes de salir al sol, para el momento de la salida del sol enfocado hacia el este, hacia el sol naciente, poder dar gracias al universo de que saliera el sol una vez más, porque eran también adoradores del sol. Y esta gente se reunía en torno al árbol sagrado, al teijo, al teix, y efectuaban sus rituales con productos de la naturaleza. Con el paso del tiempo, Santa Ana, llegaron los católicos, los cristianos, en principio cristianos, luego católicos, y lo cristianizaron, incluso, ¿ves? Poniendo aquí, a ver si lo veo, por ahí, unas crucecitas cristianas, pero todo esto es es nuevo, y esto es Santa Ana. Entonces, llegaron aquí y con la acumulación de ceremoniales espirituales en este lugar, este se convirtió en uno de los lugares sagrados por naturaleza de esa montaña, la ermita de Santa Ana. Se puede ir andando, es la más cerca que hay. Y está en un lugar donde Montserrat se divide en dos partes, norte-sur, está en el centro mismo que divide Montserrat en las dos partes y por donde baja agua cristalina, agua pura, si no ha cambiado la situación. O sea, hemos de dar gracias a los cultos paganos por el descubrimiento de Montserrat. Seguimos viendo esta maravillosa montaña de Montserrat, que no es casualidad que aquí tengamos esos cultos y tengamos a la Moreneta, la Virgen Negra, porque en esa montaña los geobiólogos han visto que hay cantidad de... Bueno, primero os hablaré de las líneas ley, que son unas líneas espirituales, que evidentemente científicamente no están demostradas, no podemos decir que existan científicamente, pero que influencian estas líneas ley que conectan ermita con otra ermita. Y personas sensitivas, como Nuac, pueden seguir el curso de ermitas y en donde se produce, en donde colocan la ermita, es un vórtice, un vórtex de salida de energía de la montaña de Montserrat, en espiral. Y así, esas líneas ley, más otras líneas, las líneas Harman, las líneas Ott, hemos podido comprobar en Montserrat que todo ese tipo de líneas energéticas están cruzando Montserrat de norte a sur y de este a oeste. Y en donde se produce el encreuamiento de estas líneas es donde hay la acumulación de energía. Si alguien tuviera aquí un aparato registrador de los campos energéticos, podría hacerlo, porque yo lo he hecho para televisión, y hemos comprobado que uno de los lugares donde más energía hay, donde se pueden efectuar rituales, es delante mismo, en la plaza de Montserrat, delante mismo del monasterio. Aquí vienen grupos espiritualistas a efectuar rituales. Y ahora os voy a enseñarles una cosa. A ver si lo puedo. Ahí detrás, ahí está el teixo, que les decía. Por cómo los monjes lo guardan y lo cuidan. Ellos saben lo que significa tener estos árboles aquí. Bueno, pues esta gente aquí, en la explanada de Montserrat, y luego en el lugar donde se encuentra el altar dentro de la capilla, esos son los dos lugares donde hay una máxima radiación energética y de telúrica de toda la montaña. En la escala de 10, del 1 al 10, aquí alcanza 9 o 9.8, como en Nuria. Hay unos vórtices de energía que generan esa energía y te atrapan. Eso realmente en Montserrat se puede experimentar si tenéis tiempo de hacerlo. El telurismo de la montaña es extraordinariamente efectivo para las personas sensibles. Hemos medido los espectros electromagnéticos del telurismo, los campos magnéticos, y van aumentando desde la parte baja, van aumentando conforme vas subiendo hasta que llevas arriba, en San Jeroni, en el punto más alto, donde hay máximas radiaciones electromagnéticas y en donde
está el epicentro, podríamos decir, de la montaña, epicentro energético. Esto con medidores de campo energético se podría hacer. Por ejemplo, si conocen a los que tienen los geobiólogos, pueden buscarlos en Internet, o incluso los que instalan antenas de televisión, tienen campos para medir de dónde viene la señal, pueden también efectuarlo y medir dónde se encuentran esos campos magnéticos. Ese lugar es la Veng dels Poetons. Esto que ven ahí abajo, esto es la entrada a la cueva. ¿Ven este espeólogo cómo se lo mira? En realidad no se lo mira, está poniendo una cuerda para bajar. En el Avenc dels Poetons es el lugar de máxima, igual que San Jerónimo, de máximo telurismo que se ha podido detectar. Hasta el extremo que, en la Avenc dels Poetons, si bajas, tienen que ser espeleólogos, mirar qué bajada. Este está bajando, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Desde arriba va bajando, va bajando, va bajando. Este Avenc dels Poetons, conforme vas bajando, te encuentras lagos y corrientes de agua. Es un mundo subterráneo hidráulico, o como quieras llamarle, porque produce fenómenos hidráulicos, que el agua sale luego por el exterior, por sitios inexplicables. Esto lo encontremos en el Avenc dels Poetons. Pero claro, vienen aquí los geógrafos y miden Montserrat. ¿Dónde se encuentra Montserrat? Bueno, ¿dónde está? ¿Qué latitud tiene? ¿Cuál es? No lo sabemos, porque resulta que aquí en el Avenc dels Poetons, detectadas las fuertes perturbaciones geomagnéticas, han declarado los geógrafos que no se puede precisar la longitud y la latitud, los grados en la que se encuentra la montaña de Montserrat. O sea, la editorial Alpina está de ahí abajo, editorial Alpina, ahí ¿lo ven? Tiene este libro, a ver si lo encuentran, Guía Cartográfica, en donde podréis leer exactamente esto. Que no podemos precisar ni la latitud ni la longitud en grados exactos porque Montserrat tiene vida. Está viva. Cada 5 años, cuando efectúan la medición, se ha movido. Se ha movido la montaña de Montserrat. Es increíble, pero está viva. Esto a nosotros... A mí concretamente no me sorprende, pero a la mayoría de gente sí que le sorprende porque realmente no es normal que una montaña tenga vida y no puedan precisarla. Pueden leer el libro hecho por cartógrafos y geólogos. Volvemos a Montserrat y abajo que vemos la ermita de Santa Ana, con una bonita entrada cuando esto estaba bien, en la ermita de Santa Ana otra vez. Y digo esto porque este lugar, que aquí le llamamos la ermita de Santa Ana, ¿saben cómo se llamaba originalmente? Se llamaba Tebas. ¿Qué os recuerda Tebas? Tebas o Tebaida, como le llamaban los romanos. Nos recuerda a Egipto. Claro. Esta ermita fue saqueada por Napoleón buscando no sé qué, quizá buscaba el Grial, aunque luego sí que lo buscaba. Las tropas de Napoleón fueron buscando algo en ese lugar, porque este lugar es el lugar que tiene una reminiscencia con el Antiguo Egipto. Y esto es debido a que la patrona de Montserrat es egipcia, no es cristiana. Es una virgen negra. La enigmática procedencia de Montserrat, de la Virgen de Montserrat, la Verge Negra, viene de la época de Julio César y concretamente, por lo que sabemos, la trajo Trajano. Trajano, el emperador del Imperial Tarraco. La trajo Trajano y trajo una dehesa, una diosa negra que no tenía estas características antropomórficas que ahora tiene, pero era una virgen dedicada a la fertilidad y a la fecundidad. Entonces, unos de los que lo buscaban y querían apoderarse del original fue el Napoleón. Napoleón estuvo aquí con el general Josep, bueno, no él, estuvo el general Josep, que fue
fue directamente a Montserrat, pasando desde Francia, después de ir a buscar a Montsegur y buscar cosas, vino aquí directamente, saltándose todas las ciudades para a ver si conseguía sacar un tesoro de Montserrat. Entre ellas esa virgen, porque la que hay ahora no es la original, han habido muchas de vírgenes. Y no me extrañaría que los frailes tuvieran una copia aquí, fuera una reproducción, lo que hay aquí. Pero bueno, esto viene dado a que esta virgen, que es anterior al siglo VIII, hasta 8, 9, 10, 12, 13, es cuando empieza el prerrománico, por lo tanto, el románico quiero decir, por lo tanto esta virgen es anterior, es prerrománica. Si era prerrománica, no podía ser, es totalmente imposible, que esta virgen fuera cristiana, sino que era pagana. ¿Qué era? Era esta virgen, ¿qué de edad era? Era una virgen, evidentemente, pero, a ver, una cosa. Vale, quería ver esto. ¿Qué de edad era esta virgen? Pues era o una Venus, o una Isis, una Mutra celta, una Matergea griega, una Isis egipcia, una Venus. Todas estas son madres de la tierra, como es la Virgen de Montserrat, una virgen negra. ¿La ven? Está tallada con rasgos orientales, no con rasgos de aquí, de Occidente. Entonces, esta virgen es imposible que sea la Virgen María, Madre de Dios, porque es anterior. Y está hecha y es de color negro, no porque estéticamente un pintor lo hubiera hecho así, sino porque simboliza la fertilidad. El negro viene del humus. El humus es la sustancia compuesta por hongos y bacterias de productos orgánicos descompuestos y es la energía, es la materia prima que genera la vida. Por lo tanto, el color negro es debido a la gran cantidad de carbono que tiene la moreneta o la primera imagen original y que es lo que le da el carácter. O sea, es negra por temática. Yo en los años 80 hice un programa aquí en Montserrat con el abad de entonces y él mismo, lo tenemos grabado en televisión española, decía, no, es que es negra por temática, porque es fértil, porque todas las vírgenes negras son fértiles, no porque la hayamos querido pintar, como la Virgen de Nuria, todas las vírgenes negras que hay por Europa son vírgenes de fertilidad, vírgenes de virginidad, no de Virgen Madre de Dios, no, de virginidad. Y también pudiera ser que fuera negra porque fuera obtenida de una piedra sacada, fuera un meteorito, sacada de un meteorito, como ocurre con los maometanos que tienen la Kaaba, que es una gran piedra que ellos adoran porque llegó del cosmos. Entonces ellos consideran que todo lo que llega de Dios, de arriba, del universo, llega de Dios, nos lo manda Dios. Entonces pudiera ser que también fuera esto. Sea de donde sea, la verdad es que la Virgen sigue siendo negra. Y esta es la Virgen que hoy en día podéis ver si vais allí a verla. Hay a posteriori, pensad que nos estamos refiriendo al siglo de los romanos, siglo I, siglo II, siglo III, pero existe una tradición piadosa de los cristianos diciendo que la Virgen de Montserrat fue encontrada en una cueva, aquí la veis, unos pastorcitos que eran de Riu Sec de Monistrol y de Can Lloveras, una masía que hay ahí abajo, en fin, vieron una luz, fueron hacia allí y encontraron una cueva, y dentro de la cueva encontraron a la Virgen, esta de aquí, ¿no? Quedaron alucinados. Entonces ya vinieron los cristianos, los católicos, los monjes de Vic, del monasterio de Vic, que los que hay aquí pertenecen a Vic, adorarla. Evidentemente es imposible que estuviera tallada así. En todo caso sería algo, otra forma, ¿no? Si fuera una virgen tan antigua, tan ancestral. Pero bueno, ellos vinieron aquí y ahora, hoy en día, a raíz de esa historia piadosa que la han encontrado, rinden culto a esta Virgen negra que es maravillosa. Sea como sea, el simbolismo de la leyenda, nos lo explica todo. Es que ellos mismos, los mismos cristianos o católicos o monjes, nos lo están definiendo. ¿Dónde la encontraron? Dentro de una cueva, dentro
del útero de la madre tierra, dentro de las entrañas de la madre tierra, que son las cuevas. No la pudieron encontrar aquí fuera en una esplanada, no la pudieron encontrar en un valle, no. Tenía que ser forzosamente dentro de una cueva o debajo de la tierra, como lo de Núria, por ejemplo, o la Virgen de la Leche, la Verge de la Llet, que todavía da leche. Es una reminiscencia de una Virgen de la Fertilidad. Son vírgenes negras temáticamente y el propio simbolismo de la montaña nos lo explica. El propio simbolismo de la Virgen, de cómo fue encontrada, nos explica. Estos es cuando sincretizaron la montaña de Montserrat. Fueron 12 monjes, aquí los veis, estos 12 monjes, llegaron aquí en el año 1027, no, llegaron aquí en el 1011, pero luego en el 1027 el padre, el abad Oliva, fundó, con estos 12 monjes que llegaron procedentes de Vic, fundó el monasterio. Este es el padre, el abad Oliva, y montaron el monasterio. A posteriori, en el siglo XIX, el Papa León XIII, el 12 de septiembre de 1881, la proclamó patrona. Como veis, la historia de Montserrat y de su Virgen de la montaña y de su Virgen es importante. Montserrat también ha sido aquí tenemos a nuestra Virgen. Montserrat también ha sido alquimista. Voy pasando porque no me dará tiempo para darlo todo. Porque yo podría estar dando un congreso solo sobre Montserrat. Montserrat también fue alquimista. Ya sabéis que la alquimia trabaja sobre la transmutación, consigue la transmutación de la materia, pero también del espíritu de las personas. Y entonces el monasterio de Montserrat, durante la época medieval, tenía talleres de alquimia, efectuaba talleres de alquimia. Y eran alquimistas. Y lo bueno es que aquí, el abad que había aquí, bueno, otra escuela de alquimistas era en el monasterio de Sant Cugat, que se encuentra más cerca de Barcelona. Son los dos lugares en donde venían los abats de todos los monasterios de la Corona de Aragón. La Corona de Aragón era un conjunto de reinos que formaban una corona. Entonces todos los abats venían aquí a aprender alquimia y se abría la puerta del alquimista una vez al año para que ellos aprendieran. Todo esto viene por el hecho de que había este señor aquí. Este era el abad de aquí, un italiano, Giulio della Rovere, el futuro papa Julio II, conocido como el papa alquimista. Este papa alquimista se trajo consigo a 6 monjes italianos procedentes de Montecassino y incluso había monjes jerónimos que no eran los que hay ahora, los de la orden de ahora, y trabajaron en alquimia. En esa biblioteca que es de aquí, de Montserrat, hay incunables de libros de alquimia. O sea que ellos los guardan. Trabajaban para hacer los aromas de Montserrat, el licor de flores, trabajaban muchos vegetales y la transmutación del espíritu. Pero es que entre las personas que estuvieron aquí aprendiendo alquimia, hubo un personaje muy famoso, Leonardo da Vinci. ¿Qué dicen? 5 minutos. Me dan solo 5 minutos. Bueno, pues Leonardo da Vinci, que estuvo aquí, estuvo por la primera vez en el año 1483, en 1481 y 83, y luego por la segunda vez en el 1500. Aprendió alquimia aquí y estuvo viviendo una temporada, claro que habían italianos, y aquí tomó notas para pintar cuadros como la Virgen de la Roca, pintó San Jeroni, que se encuentra... este San Jeroni lo robó el general Josep y en el año 1812 y ahora se encuentra en el Museo del Vaticano de Roma. Bueno, estos cuadros que Leonardo tomó nota para efectuarlos, para pintarlos, tanto en la Verge de la Roca como el San Jeroni, como la Gioconda y la Anunciación,
hasta pintó el puerto de Barcelona en el año 1477, el hombre se inspiró en todo lo que aprendió aquí. Incluso pintó la Virgen del Gato, la Verge del Gat, hoy desaparecida, misteriosamente desaparecida. Ya que me queda poco tiempo, bueno, esto que estáis viendo, ¿sabéis lo que es? Es el escudo heráldico de la Casa da Vinci, con las barras de la Casa da Vinci. Leonardo en Montserrat en los años perdidos. Estos son estudios efectuados por un historiador, José Luis Espejo, muy detallados. Bueno, entonces quería decir que aquí, según lo estamos viendo, este personaje que tenéis aquí es el autor de Parsifal, Wolfram Eschenbach, que con su Parsifal, que escribió, potenciado por la música de Wagner, Parsifal, con la música de Wagner, dijeron que esto era Montsalvatge, y Montsalvatge es la montaña de Montserrat donde se encuentra el Santo Grial. Este Santo Grial lo estuvieron buscando los de Napoleón, Josep y compañía, lo buscaron. Aquí tenemos a Josep, el general, que al llegar a Montserrat y ver que presuntamente no lo encontró, incendió Montserrat. De lo que había entonces a lo que hay hoy solo queda el claustro. Pero esto en el año 1811. Pero es que un siglo después apareció otro, este nazi, llamado Himmler, el jefe de las SS y de la Gestapo, que también vino aquí a buscar, estas fotos son de aquí, el Santo Grial. Subió una tarde acompañado del general jefe de las SS, el general Wolf, dispuestos a encontrar Montserrat. Dijeron que aquí estaba el Santo Grial, este Santo Grial. Ellos quisieron entrar en Montserrat. El padre Ripoll, que es este de aquí, este es el padre Ripoll, muerto hace 3 o 4 años, ¿no? Habrá muerto este hombre, que hablaba muy bien alemán, le obligaron a recibir a Himmler, puesto que el abad, creo que era Escarré, se negó a recibirle y le dijo que quería quedarse con el Santo Grial, que venía a eso. No voy a alargarme en lo que pasó, porque me dijo, yo le entrevisté a Ripoll, me dijo que era muy mal educado. Cogieron estas vagonetas, que ahora no existen ya, y que te llevan arriba, a San Jeroni, al punto más alto de Montserrat. Y en San Jeroni dice la tradición que Himmler llevaba una cajita. ¿Qué llevaba en esa cajita? Nadie lo sabe. El hombre entró con la cajita, entró en la parte alta de Montserrat. Al llegar arriba le dijo el general Wolf al padre Ripoll, Su Excelencia quiere que le dejen solo. Y el tipo entró hacia adentro, hacia la montaña, y estuvo como un cuarto de hora. Y al cabo de un cuarto de hora volvió a aparecer sin la cajita. Nunca más he tenido. Ellos lo que pretendían, ya sabéis que buscaban objetos sagrados, era encontrar el Santo Grial en Montserrat. Bueno, ya no tengo más tiempo, ¿no? Creo que no tengo más tiempo. ¿Un minuto? No, ya acabaré aquí, ya hablaréis vosotros del tema OVNI, porque tenéis toda la semana para hacerlo, pero lo que quería deciros es que Montserrat no solamente es una cuestión geológica de energía, sino que Montserrat es una cuestión espiritual por los cultos paganos y luego cristianos efectuados aquí. Montserrat es un centro de conocimientos herméticos por los alquimistas, y que Montserrat también presuntamente conserva una de las joyas más importantes del mundo cristiano, que sería el Santo Grial, que no era nazi, pero que ellos pretendieron hacerlo pasar por nazi. Esto es Montserrat. No quería decir nada más. Si queréis hacer algunas preguntas, muchas gracias. Yo creo que merece un fuerte aplauso Sebastián Darbo.
Vamos a tener un turno de preguntas, de manera que les ruego que quien tenga alguna observación, alguna pregunta, algún comentario, levante la mano para que podamos acercarle el micrófono. Por allá detrás, creo. Por allí atrás. Sí, por allí detrás, si alguien le da el micrófono. Hola. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Póngase en pie mejor y así le podemos ver. Muchas gracias. Me gustaría saber si usted ha probado o ha intentado abrir un portal aquí en Montserrat. ¿Yo? Y si crees que se puede abrir. Por supuesto que se puede abrir. Lo que pasa es que son personas espirituales las que lo hacen, las que intentarán abrirlo. Yo no, porque yo soy muy racionalista y tendría que estar preparado, ¿no?, para poderlo hacer, y no lo estoy. Sí. No llego a estar a este nivel. Gracias. Pero desde luego que hay puertas dimensionales. En los desaparecidos de Montserrat, que han habido 14 casos, se explica cómo personas que nunca más han aparecido, pero explica también gente que han entrado en portales de otras dimensiones y de los cuales solo han aparecido objetos metálicos que llevaban en los bolsillos, ¿sabes? Y que es importante poder investigar sobre Montserrat. Aunque lleve 45 millones o 41 millones de años, el Montserrat da para muchos millones de años más. ¿Otra pregunta? Levanten la mano, por favor. Aquí en las primeras filas, chicos, ¿se puede ponerse en pie? ¿Sí? Hola. Hola. Yo tengo información de que la Virgen de Montserrat ¿Sí? es negra Sí. porque tiene que ver con los intraterrenos que hay aquí en Montserrat, que vienen de los esenios. Pues bueno, ¿Qué opinas de esto? Me gustaría saber tu opinión. que es negra porque viene de la tradición de los esenios. No, que es negra porque los intraterrenos que Sí, hay aquí debajo Sí. son esenios o los supervivientes de la cultura esenia, Sí. y que es una imagen representándoles a ellos, como si dijéramos. Bueno, pues es una teoría más que pudiera ser, aunque esta no está constatada. Lo que yo he explicado hoy lo tenemos constatado, ¿sabes? Yo soy un periodista especializado y lo que intento es explicar cosas que hayamos constatado. Podría ser que fueran los esenios. Ya me parece muy importante que sea una Isis egipcia, pero podría ser de los esenios, no lo niego. Hay que tener las puertas abiertas. Yo creo que fue así. Pensad que hay unas 30 o 40 reproducciones de antiguas vírgenes de Montserrat que creo que están en Manresa, ¿no?, en un monasterio, en una exposición. Las guardan y han ido cambiando de formas, pero siempre ha sido la Virgen de Montserrat. No sé quién. Déjame añadirte algo en todo Dime, caso. dime. Y es que a mí me chirría la tesis que apuntas, habida cuenta de que los esenios se caracterizaban por ser iconoclastas. Ellos no creían en imágenes. De hecho, ellos vivieron contemporáneamente a la época del templo en Jerusalén. Ellos se retiraron al Mar Muerto, se retiraron a las cuevas para meditar y para poner blanco sobre negro o negro sobre blanco los escritos de la Torá, porque creían que la iglesia, que el templo, que la única cosa era su cuerpo, que lo que tenían que cuidar para que el espíritu fuera perfecto era ese cuerpo. No necesitábamos de iglesias, ni de iconos, ni de cosas similares, ¿no? Y basaban todo en la purificación. Entonces, te digo que me chirría por esa circunstancia, pero luego, si quieres, podremos... Un mensaje de interiores a los exteriores. Bueno, podría ser. Lo dejamos como He creído hipótesis. oportuno querer clarificarlo. No sé si Por allá allí de al atrás. fondo... Al fondo. Hola, Que no buenas vemos. tardes, un placer. Volviendo al tema de los portales, quisiera saber si, o sea, en qué lugar, cuál sería el sitio apropiado para intentar hacer este tipo de Mire, ritual. Yo lo probaría en la plaza de Montserrat, que está aquí, en la plaza delante del monasterio. Es un lugar donde se puede medir. Dentro en el altar no creo que te dejen hacer rituales, pero allí también se puede, o si no en la parte alta, en la punta, en la cima de Montserrat. Gracias.
¿Sí? ¿Otra más por aquí? Hola, my name is Hello. Bernard. Pero, My name is Bernard. I visit this old place. It's a very old place. He visitado un lugar muy antiguo que es muy antiguo y que está muy cerca del Atlántico, y creo que en este lugar hay muchos portales o caminos que entran, y este lugar es terrestre en el pasado, y se cree que ha habido muchos extraterrestres, que es donde se aprende más. ¿Y por qué hubo aquí María Magdalena y la familia de los merovingios? ¿Por qué Salif of Katara estaba aquí? ¿Qué estaba buscando Himmler aquí? Matías Vaz estuvo en el pasado buscando el Santo Grial. Y mi pregunta es, ¿tienes más información de intraterrestres en este lugar o información de la NASA en este lugar? Josep entra en el mundo extraterrestre, en el mundo de los atlantes, Sí. que nos viene de la montaña. Bueno, dice Sebastián que como es una cuestión que afecta al tema extraterrestre, prefiere no opinar, ¿no? No. En lo personal, bueno, yo no sé si ahora me toca poder conversar o poder darle una opinión formada. Claro, mezclar Atlántida, intraterrestres. He dicho que esto es un congreso con muchas sensibilidades y seguramente estos nombres van a salir a colación en muchas ocasiones. Yo comentaba antes en el exterior que hay unos gnósticos, seguidores de Samuel Aún Beor, que consideran que lo que vemos de Montserrat, que esta montaña, tiene un doble intraterrestre, pero que no estaría en este plano. Es decir, no lo busquemos físicamente, sino que probablemente ese otro plano no material, que eventualmente podría materializarse dando lugar a luces o a determinadas visiones, estaría en otra dimensión y que estaría guarecido por seres de aspecto atlante, es decir, seres rubios, altos, fornidos, de traje ajustado, que han sido relacionados tanto con las visiones místicas que Edgar Cayce tuvo de la Atlántida, como que otros canalizadores han relacionado precisamente con este entorno. Pero es curioso, yo que he explorado un poco el mundo del contactismo, me doy cuenta de que si usted se va a Capilla del Monte, va a encontrar, Capilla del Monte en Argentina, va a encontrar historias similares. Si se va al Monte Shasta, va a encontrar historias similares. Yo creo que todos los lugares sagrados, en el fondo, tienen una especie de raíz que los vincula con los antiguos dioses, con los extraterrestres. ¿Y por qué digo extraterrestres y no intraterrestres? Porque, en mi opinión, y no tengo tiempo para desarrollarlo, hubo un tiempo inicial que todas las religiones, especialmente la egipcia, ya que Sebastián habló antes de la Isis egipcia, de su relación precisamente con la Virgen Negra, que relacionan precisamente un tiempo glorioso que llaman tiempo dorado o Tapzeti en el caso de los egipcios, que es una era de esplendor en la que seres venidos de otros planetas habrían instruido a una parte muy concreta de la humanidad. Y dirán ustedes, ¿cuál? Pues una que ya no existe, la Atlántida. La Atlántida sería ese lugar en el que tuvo lugar el contacto inicial y que después se produjo una diáspora a un lado y al otro del Atlántico por la circunstancia que en un lugar y en otro vamos a encontrar mitos parecidos, construcciones parecidas, génesis parecidas. Entonces, esto me llevaría mucho tiempo desarrollarle. Yo no sé si así logro satisfacer su curiosidad,
pero gentilmente después, si quiere, en la mesa redonda tendremos oportunidad de profundizarlo. Vamos a hacer una última pregunta para ir recuperando algo de tiempo. ¿Hay the last question? Última pregunta. ¿No hay ninguna? No. Bueno, quería decir lo siguiente antes de acabar. Decía William Humboldt, un filósofo, el creador de la Universidad de Berlín, algo que es verdad, que lo hemos comprobado, es que Montserrat absorbe al hombre, o sea, no es que proyecte al hombre hacia el universo, sino que absorbe al hombre desde el exterior hacia el interior, y no solo de la montaña, sino del espíritu. Y luego decía también Goethe, el de Parsifal, que ningún hombre encontrará la felicidad ni la paz si no es en su propio Montserrat. Thank you. Gracias. Un fuerte aplauso Gracias. para Sebastián Darboux.